Saludos amigos, hoy jueves 11 de octubre de este año 2018. Miren, queríamos hacer de inicio una precisión. Al señor Alejandro Herrera, que es el director aeroportuario del país, que dice que si el Estado se propusiese facilitar, incentivar, pudiera surgir otro grupo sería el enésimo, que surgiría para montar una línea aérea nacional que tanto se necesita porque no la tenemos, ciertamente. Y nosotros quisiéramos decirle entonces al señor Alejandro Herrera que eso de una línea aérea nacional, eso no es para emprendedores, tipo emprendedores no. Eso es una cosa seria que necesita de mucho capital, de mucha ascendencia en el sector, conocimiento de la industria de transporte aéreo y fiabilidad, porque no cualquier aparecido puede engancharse a esa cosa. Eso es demasiado compromiso y seriedad. Como les digo, eso no es para emprendedores, eso es para empresas con experiencia en el ramo, con capital. Entonces, se ha intentado, porque es más, el tiempo para crear una empresa aérea, una línea de bandera nacional pasó. Debió haber surgido a partir de la desaparición de la línea de bandera nacional de la CDA, Compañía Dominicana de Aviación, o de Aerovía Quisqueyana, que era un proyecto privado. Ya eso pasó. Y lo más que podemos aspirar es a que grupos nativos se asocien a grupos extranjeros de mucha experiencia y recursos y conocimiento para crear una o más líneas aéreas locales, nacionales, que transporten para transporte interregional aquí mismo. Barahona, Puerto Plata, Samaná, porque todo indica que el desarrollo del turismo dominicano tendrá que ser multidestino interno, porque la gente se está cansando de pasarse una semana encerrado en un hotel de playa. Ya el turismo internacional está demandando más. Y nosotros tenemos demasiados puntos de interés. Somos los primigenios de América. Por aquí inició la civilización europea. Primera ciudad, primer cabildo, primer ingenio, primera universidad. La capital de la República, la capital de la República, a la zona colonial, es la primera ciudad renacentista del mundo, la primera que se planificó y desarrolló como expresión de renacentismo en el mundo, porque en ese momento era que surgía. Y de ahí esos espacios abiertos y amplios de la ciudad colonial dominicana. Hasta eso tenemos nosotros. Entonces, es bueno que un turista que venga a La Romana, que ya se puede transportar en hora y media de La Romana a la capital, y a Punta Cana, venga y conozca la zona colonial. Así como que es bueno que se traslade por avión desde ahí hasta Puerto Plata y conozcan a la Isabela, que fue el primer asentamiento europeo de América. Que también vayan ahí al Faro a Colón a ver los restos de Colón, hoy 12 de octubre, una fecha
emblemática. Digo, hoy, 11 de octubre, mañana es que es el 12 de octubre, mañana es el Día de la Raza. Debemos prepararnos para eso. Bueno, en fechas como esta serían muy emblemáticas dentro del desarrollo del turismo, el Día de la Raza, el día del inicio del descubrimiento de América, conquista y colonización de América. Asunto que los que participaron en eso, España en particular, Portugal, Francia, Inglaterra, etcétera, viven avergonzados porque sus primeros representantes acabaron con buena parte de la civilización que existía aquí y la población indigenista. Bueno, y la población indígena. Bueno, pero como si la espada nunca haya acompañado al desarrollo y al conocimiento. Primero va la espada y después vienen el conocimiento y los desarrollos de todo tipo. Porque la espada es indispensable para someter al orden, a la disciplina. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que se vive un mundo de mucha falsía, y quería aprovechar esto del famoso lamento del señor director aeroportuario, el señor Herrera, para recordarle que esto no es un problema de emprendurismo, esto es un problema de cosas grandes ya. Aquí nos están visitando más de 6 millones de turistas y vamos para los 10, como se lo propuso el actual gobierno. Vamos para los 10 y vamos para las 100.000 habitaciones. Pero ya tenemos que pensar en diversificar nuestro turismo. Nosotros somos una isla continente. Aquí usted puede sacar a un turista que vino a conocer la zona de Punta Cana y Romana, o que se instale en la capital, llevar a la zona agreste de mucho calor, casi desértica del sur, para que conozca la expresión ya de otro extremo. Lo puede llevar incluso a la zona para que se sienta cercano a un desierto, a las arenas de Baní y al hoyo de Pelempito y a la extensa zona seca de la sabana de Neiva, el Salao. Hombre, y lo puede llevar entonces al verdor de la cordillera central, a los ríos que bajan crecidas siempre porque están en pendiente, y al kayak, y a todos esos ambientes. Nosotros tenemos ambientes de todo, el ambiente que usted pida. En un continente lo tenemos. Entonces, esta es una isla continente pequeña. Aquí podemos aprovechar al máximo todo, pero tenemos que saber claramente y prepararnos para ese momento en que el turista, principalmente ese que viene el chino, que va a ser muy exigente, que no quiere mucho de saber de sol y de playa nada más, o sea, que parece que le gusta el turismo cultural, más divertido, de culinario. Entonces, prepararnos para todo eso. Pero ya el tiempo de una línea aérea lo pasó. Así como pasó el tiempo para una naviera. Y me acuerdo como ahora cuando un amigo de toda la vida, Camilo Lluveres, quien me invitó a formar parte, por eso soy fundador de ADEMI. Yo soy fundador de ADEMI, primer vocal de ADEMI. Fue apoyado por otro queridísimo, inolvidable amigo,
don Gianni Vicini para montar una naviera. Camilo se constituyó la naviera con dineros facilitados por don Gianni vía Banco Popular Dominicano. Y aquí se llegó a tener una naviera nacional. Pero la carga que demandaba, los volúmenes que demandaba esa naviera para poder ser una naviera criolla que dependiera enteramente de nuestro mercado, no eran suficientes. Y esos barcos cargueros de 14.000 toneladas, barcos de transporte, de carga, no pudieron sobrevivir y eran varios, llegaron a ser varios. Y la naviera con capital sólido, porque era el capital de Vicini que estaba detrás, desapareció. Y los otros navieros, representantes de navieras en el país que tienen dinero, mucho dinero y que tienen una tradición de décadas, de generaciones, no han podido crear su propia empresa, porque eso son palabras mayores. Palabras mayores son navieras y línea aérea. Y que se intentó. La Compañía Dominicana de Aviación, la CDA, era una señora compañía patrocinada por el Estado y que cubría costos y tenía rutas muy activas y aviones de calidad. De esa compañía debió partirse atrayendo capital privado de calidad, de categoría, para formar una buena línea aérea. Eso no se hizo. No se hizo tampoco con Aerovías Quisqueyanas ni con otros proyectos que se multiplicaron después. Bueno, pues dejemos eso. Si queremos tener una línea aérea que nos sirva fundamentalmente a nuestro propósito, invitemos a los que tienen dinero, capital, experiencias, extranjeros, y digámosle que estamos dispuestos a asociarnos con ellos. El Estado pues, se asocia y le crea las facilidades de explotar rutas que muchas veces se las reservan los estados, se las pone a disposición de inversionistas sólidos, pero que no me hablen de subsidios, ni de aventureros en esto, no. Ahora, si el señor Herrera tiene un grupo que lo mencione, quién sabe. Eso por un lado. Por el otro, Kirsty Jaques dice en una entrevista hoy en la que analiza el sistema de pensiones que aquí no hay una propuesta concreta, sólida, no hay forma de plantearse que el Estado sea el garante del pago de las pensiones en el sistema pensional dominicano. Porque no tiene base sustentable para eso y además porque la experiencia vivida hasta ahora es que los estados, por ricos que sean, que dejaron que el sistema pensional cayera como obligación de su presupuesto, no han podido sustentarla. El sistema pensional de los Estados Unidos lo tiene más encima en moño. Inglaterra, Italia, España. Los únicos sitios donde ha sobrevivido el sistema pensional estatal es en los países nórdicos, porque allí usted tributa más del 50% de lo que se gana, cualquier empresa. Y ahí el Estado entonces es un Estado sólido, rico, que puede afrontar el reto de que la población se le vaya ancianizando, como está pasando en todas las sociedades desarrolladas, que las poblaciones se van haciendo viejas y no se van reponiendo, porque los que le siguen no quieren tener hijos, no quieren tener carga familiar. Solo un hijo. Y lo tienen después de los 35 años. Esa es uno. Entonces no hay relevo
que son la garantía para suministrar los recursos que fondean la seguridad social, porque usted no puede pensar en una pensión si no hace reserva propia o del Estado. Entonces, cuando usted viene a ver, el presupuesto público no alcanza para pagar una pensión, que es lo que quiso decir doña Kirsi, en esa entrevista, lo dijo claramente, en esa entrevista con el periódico El Caribe, porque venimos diciendo esta semana que llegó la hora de los hornos. Todo el mundo tiene que definirse aquí, ya, porque llegó el momento de la modificación y actualización de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La ley se promulga en el 2001, se le permite 2 años para su preparación y entra en vigencia en el 2003, entró con el sistema de pensiones, después prosiguió 2 años después con el sistema de salud y riesgo laboral, aunque no fue hasta el 2008 cuando se estableció la figura del seguro familiar de salud, para que ustedes vean que la cosa no es fácil, ¿eh? Bueno, ella dice la presidenta ejecutiva de la ADAF, que es la Asociación de Fondos de Pensiones, que quienes plantean eso, lo plantean sobre bases falsas, es verdad. El Estado, garante de... Pero además todos sabemos lo que es el Estado como garante de seguridad social y lo que termina pasando cuando el país se pone en dificultad económico-financiera. Desde lo primero que echa manos el Estado de los fondos que están reservados para las pensiones. Era lo primero que le echa mano. Por eso es que ustedes ven que nosotros, con la experiencia acumulada, y porque llegamos tarde al escenario, la última nación que llegó al sistema de pensiones, todos los demás de América Latina tienen su sistema de pensiones, menos nosotros. Terminamos el siglo XX sin pensiones. Entonces, cuando lo montamos, por lo menos aprovechamos la experiencia acumulada de que los fondos de pensiones en manos del Estado o como responsabilidad básica del Estado no fueron inicialmente muy atractivos. Cuando comenzó, muy alegre todo el mundo, contento, pero a medida que se le presentaron los obstáculos económicos y vinieron las crisis económico-financieras, y vino esto que le estoy diciendo, que cada vez más la población, el crecimiento poblacional se acorta en los países que necesitan crear relevos, que son los que alimentan los sistemas de pensiones. Entonces, y estos mecanismos estatales fueron cayendo en crisis. No hay en América Latina ni en el mundo occidental un sistema pensional sustentado en los recursos del Estado, en el presupuesto, que esté operando sin graves tensiones, sin causarle un grave hoyo a las finanzas públicas de su país. Esa es la verdad. Entonces, lo que parece que está funcionando es el sistema mixto, en el que, tal como acontece aquí, el trabajador junto con el empleado aportan para el ahorro individual y el Estado, algunas instituciones de la sociedad, las protege para que creen su propio fondo de pensiones. En el caso de los maestros, ellos tienen sus propios fondos de pensiones. En el Banco Central existe un propio fondo de pensiones que opera y que opera muy bien. Pero hay otras actividades de la producción, de la activación económica y social que tienen que pasar a un fondo mutuo grande, como es el fondo de pensiones, el fondo que administran las AFP, que son las que te garantizan un retiro más o menos honroso, 70, 80% del último salario.
Claro, Kirchner, su planteamiento lo que quiere preservar el status quo. O sea, acuérdense que los fondos de pensiones existentes son todo iniciativas de los bancos comerciales porque son empresas y son los que habilitan en gran medida el total de los ahorros. Ellos tienen beneficios considerables. A esa gente no le hable usted de quitarle, sustituirlo por una entidad, pero tiene una entidad pública que lo suplante, que coja, por ejemplo, esos casi 10.000 millones de dólares de ahorro y los meta en un fondo estatal que garantice el Estado para los retiros. Póngale 10.000 millones de dólares al Estado ahora para que usted vea. Pero aquí no existe suficiente solidez y responsabilidad pública para poner un fondo así en manos del Estado. Es demasiado atractivo. El mecanismo que se está pensando en que ese mismo de los fondos de pensiones, pero mejor regulados, con modificación importante que involucre también la incorporación de la informalidad al sistema, o sea, toda esa economía informal que alcanza el 54%, 51, 52, lo que sea, la mitad de la actividad económica es informal en la República Dominicana. Buscar la manera de que se incorpore, porque no lo está, ni a los planes de prestación de servicios médicos, de salud en general, ni tampoco el sistema pensional. Una vez se solucione eso, le busquemos esa fórmula. Lo primero es que ese fondo se recrecerá notablemente, como lo viene haciendo. Ya sobrepasa los 10.000 millones de dólares los ahorros de los trabajadores y empleados, tanto del sector público como del sector privado. Y lo segundo es que eso va a crecer notablemente si se incorpora la actividad informal, que es la gran interrogante. Que 15 años después no hay manera de que las autoridades le encuentren una respuesta concreta para incorporarlo al sistema. No obstante, ordenar la ley que se cree la figura del contributivo subsidiado, una entremezcla para darle cabida, pero no se ha encontrado la forma de hacerlo. Bueno, no le demos más largas a esto y al Ministerio de la Presidencia, que es el responsable de esto, que se mueva. Y el proyecto de ley que presentó el año pasado y retiró unos meses después del Congreso, que lo reactive y que busque asesoría extranjera si es necesario y elabore una propuesta al país que sea fiable, que responda a nuestras necesidades y que acumule las experiencias de los sistemas de pensiones de todas partes, de Europa, de América Latina. Eso es fácil de prever. Nosotros que copiamos el modelo chileno, bueno, saber que el modelo chileno está en crisis porque no previó una serie de cosas, aunque acumuló una cantidad impresionante de dinero. En Chile debe haber más de 100.000 millones de dólares en fondos ya acumulados. Y por cierto, que una de las experiencias negativas del fondo chileno fue que, contrario a la recomendación que hace Kirchner y que hacen otros de que los fondos de pensiones puedan invertir en bolsa extranjera, por haber invertido en bolsa, el fondo de pensiones de Chile perdió un dineral, decenas de miles de millones de dólares, cuando se produjo la crisis de hipotecaria y financiera de 2007-2008. Dineral. O sea que hasta esa experiencia podemos aprovechar y saber que con eso no se juega, con eso es el dinero de los trabajadores y los empleados. Que hay que invertir en actividades altamente productivas, reproductivas, que tengan garantías. A mí me gusta la idea de invertir en la infraestructura hotelera, en el desarrollo del turismo, pero me gusta más la de la vivienda, que tiene garantía y que tiene un mercado infinito. Y que tiene la experiencia, por ejemplo, en Chile, que ha ayudado prácticamente a resolver el problema de la vivienda, los fondos de pensiones,
¿Y por qué no se aprovecha esa experiencia chilena y se la transporta tal cual para acá? Y se le ponen los fondos de pensiones como sustento para recoger ese déficit de vivienda que llega al 1.000.000 de unidades habitacionales. Pero me hablen todavía de turismo sin pasar por vivienda. Y que no se hable aquí de retiro a los 66 años. Porque a los 66, un obrero de esos que ganan el sueldo mínimo o empleado va a llegar en muleta, si es que está vivo. ¿De qué estamos hablando? Momentito, esto no es esos países fríos donde la gente gana dinero para vivir bien, países desarrollados y comer bien. Aquí el salario mínimo no alcanza para la mitad de la canasta básica. Para eso es que alcanza, ¿Sabe lo que quiere decir eso? Con un obrero, un empleado que se pase todos estos años, como se lo ha estado pasando con esos salarios deprimidos, cuando llega a los 50 años, como le digo a mucha gente, tiene caje de dientes y parece una pasita a los 50. Entonces lo van a llevar como se lo proponen estos vivos ahora para tratar de escurrir el bulto, como el superintendente de pensiones que lo acaban de reelegir, o el ministro de Trabajo, tratando de escurrir el bulto que quieren llevar el retiro a los 65 años. Así. Ay, pero qué respuesta más fácil a la problemática. ¿Y por qué no proponen que la cápita, en vez de un 9.75, pase a ser de un 14, para recoger los 2 puntos porcentuales que dejamos en el camino y que pudo haber tenido una repercusión mayor en los ahorros de los fondos de pensiones, como lo confesó uno de los arquitectos de todo esto, Arimendi Díaz Santana, que dijo que inicialmente era un 12% lo que se planteaba, porque se prevía mediante un estudio actuarial que para estos tiempos, para la mitad ya de la vigencia de la ley, esas leyes se prevén para 30 años, ya, para comenzar a dar pensión 30 años después. No estamos a punto de dar pensión, sí, dentro de 10 o 15 años, las primeras pensiones. Dar una pensión honorable, 80%. Pero entonces se supo que si no se ponía un 12 iba a haber problemas. Bueno, se puso un 9.75 y miren ustedes, no alcanza ni para pagar, bueno, una cuarta parte de lo que es el último salario. Es lo que alcanza si se fuera a entregar la pensión ahora mismo. Entonces así no. Póngale un 14 entonces para recoger los 2 y agréguele 2. Mantenga la misma proporción, 70% aporte de empleados, 20% el empleador un 70%, empleado un 20%, y entonces recrezcamos esos fondos de pensiones con velocidad, busquemos la manera de abrirle las puertas a la economía informal con soluciones creativas. Pero no me venga usted a plantear que el sacrificio ahora, de que para resolver los problemas, las interrogantes que presenta la Seguridad Social, sea precisamente elevar la edad de retiro. Oiga, si aquí no se ha entregado la primera pensión todavía, se han dado 6.579 pensiones por discapacidad, pero por discapacidad, o sea, gente que perdió la habilidad para trabajar y entonces el seguro de riesgo laboral lo cubre, conjuntamente con el fondo de pensiones. Eso es otra cosa. Pero por trabajo no se dará pensión hasta que se cumplan las 366 pagos a la Seguridad Social, que son 30 años de trabajo. Es una locura, hombre. Y ahora lo quieren llevar a más, a 36 años de trabajando, y después entonces recibir
una pensión que no garantiza que sea el 100% del último salario, sino una porción. Eso no, así no se vale. Así es que ahora que estamos en el momento de la definición al Ministerio de la Presidencia, que tomó esto bajo control, todo el asunto de la seguridad social lo tiene el Ministerio de la Presidencia. Ha puesto toda su gente que depende casi enteramente del Ministerio de la Presidencia. Ministerio de Salud, SENASA, Servicio Nacional de Salud, todo ello. Bueno, ahí. CISARRIL, esos son todo el equipo de confianza. Bueno, a todos ellos que se pongan ahora de conjunto y propongan una solución, una actualización a la Ley de Seguridad Social para que el país salga adelante con este asunto y pueda decir que va a confrontar el problema del retiro y de la pensión, honorable por cierto. Nos sentimos muy agradecidos por su sintonía. Se ha demostrado al transcurrir de los años que debemos estar bien informados de todo lo que ocurre tanto nacional como internacional. Por eso, Diario de Cuatro te presenta las noticias internacionales. La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida por orden del juez peruano Richard Concepción a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú. Keiko fue detenida tras acudir al tribunal para ser interrogada en el marco de una investigación por presunto lavado de activos junto a su esposo, el norteamericano Mark Vito, quien no fue arrestado. El juez Richard Concepción aceptó el pedido de la Fiscalía y ordenó una detención preliminar durante 10 días junto a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, y presuntos intermediarios en aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Keiko. Agregó que esa presunta organización criminal tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el poder legislativo y poder judicial. Keiko y Vito son investigados por lavado de activos por los aportes económicos recibidos a sus campañas electorales de 2011 y 2016, que incluyen ingresos por supuestos cócteles y financiación irregular por parte de Odebrecht. Pemex anuncia el descubrimiento de 7 nuevos yacimientos de petróleo en el Golfo de México. Según la compañía, se trata de la cantidad de crudo descubierta en aguas poco profundas más grande de los últimos 15 años. Con este hallazgo, la empresa pública asegura que puede revertir la caída de reservas de crudo del país. La compañía invertirá entre 7 y 10 mil millones de dólares en procesos de extracción desde los pozos denominados Manic 101A y Mulash 1. Los análisis preliminares estiman que podrían incorporar reservas 3P por 180 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y se convierte en uno de los 10 hallazgos más importantes en aguas someras del mundo en los últimos 15 años. Acuerdo en la Unión Europea sobre medio ambiente tras una extensa negociación. Los 28 alcanzaron finalmente un pacto para reducir en 35% las emisiones de CO2 de carros para 2030. El acuerdo supone un término medio entre las posiciones más conservadoras como Alemania y las más como España y Francia. Para Diario de Cuatro, las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de Cuatro.
Bueno, a esta hora, como ustedes están ya acostumbrados a recibir, vienen los consejos de don Orión Mejía, miembro de este equipo, líder del equipo diario, de Diario de Cuatro y también del equipo mediático. Buenos días, don Orión. Buenos días, buenos días. ¿Qué alcanza usted a ver como particular atención? Saludos amigos, gracias por estar con nosotros a la espera de Héctor Tineo. Mozart de Lancer viene el lunes. Se incorpora el lunes. Se incorpora el lunes. Mire, Orión, nosotros lo comentábamos esta mañana, probablemente porque quería que ustedes estuvieran aquí, el desastre que ha significado el ciclón ese, Michael, para la Florida. Que te voy a decir una cosa, era más de ahí, se esperaba. Lo que pasa es que donde hay prevención, tú sabes que en la Florida tiene las construcciones de las viviendas, son casi de hojalata, de una maderita muy fácil. Se la lleva todas. Sí. Son prefabricadas la mayoría de esas viviendas. Son de madera. Moderadas, son de madera. Pero no vaya tú a creer que es la madera que ponemos aquí, que aguantan. Es una cosita ahí, madera prensada. Cirro. Y cirro y muy bonita. Y tú, ay, qué bonita, con casita de muñeca. Cuando ese señor entró, tocó la parte, creo que la comunidad se llama Panamá City. Tocó por ahí. Tierra faltaban 3 kilómetros para hacer 3 kilómetros, de una velocidad adicional de 3 kilómetros para hacer categoría 5. Era categoría 5. Una monstruosidad entró por ahí. 125 kilómetros por hora, Orión. Entonces ya se degradó a tormenta, pero dando su vuelta por ahí. Pero cuando hay prevención, por ejemplo, ese ciclón ingresa a Puerto Rico, a Santo Domingo, Dios nos libre, causa un daño 20 veces mayor que lo que pasó en la Florida. Hay 2 muertos, uno le cayó un árbol, a otro niño de 11 años, y cuantioso daño. Habían o sea, dejado la ciudad cerrada. Son 4 estados que están bajo alerta de los Estados Unidos. Bueno. Ahora va para las Carolinas. Sí, una de ellas que cuando estuve ahora en Connecticut sufrió mucho. Carolina del Sur. La del Sur, esta es del sur. Sí, la del Sur. Sí. Vuelve otra vez, entonces tienen el piso mojado. Y entonces las inundaciones son... Pero eso también aquí hablamos, Pedro. Todo aquí es política. Nadie formula un debate para decir, por ejemplo, me agrada que lo haya hecho en algunos casos el alcalde de Santo Domingo. No es todo politizarlo, Pedro. Si hay inundaciones, alguna razón tiene que haber en la ciudad, por ejemplo. ¿Qué hacer? Ya no es decir, el culpable es el gobierno o el culpable es el ayuntamiento. Y entonces hay una publicidad de obra pública que le dice, ¿usted sabe dónde va a parar la basura que usted tira en la calle? A las tuberías del agua que se tapan. Y un hospital se tapó por displicencia de que tiraron basura en una de esas tuberías. Entonces, en Estados Unidos le quiero decir, se llena, Pedro, no es por encima de la casa están debajo ya, se quedaron debajo del agua. Sí, por ahí es debajo del agua. Es debajo del agua. Pero la mayoría, Entonces, eso es lo que hacen las autoridades, resolver como se pueda cuando pase la tormenta. Eso ocurre exactamente igual en la República Dominicana, o peor, pero la causa no debe ser la distribución de culpa siempre, como se hace. Estamos aquí con mucha agua, y yo no sé, Pedro, si, antes de hacer el comentario principal, si las presas están tomando agua en la República Dominicana. Bastante, mira, se incrementó en 180 millones de metros cúbicos el contenido de las presas. Hay presas como Sabaneta, que está ya por encima de su nivel mínimo operable, ya tiene un 8% por encima, ya llenó. Las presas del sur. La de Sabaneta no fue la que nosotros fuimos a ver, ¿no? No, la de Sabaneta es la de San Juan de la Maguana, pero esa era la que estaba más crítica de todo el Esa fue sistema. La que pasamos por allá, de Pedro. Todo el sistema, no llegamos a ver, la Sabaneta no. ¿Y cuál fue la que vimos? La que vimos fue Sabanayegua. Sabanayegua. Y llegamos entonces al crecimiento de Sabana. Eso fue lo que nos mostraron, a Sabanayegua recrecida. Sabanayegua es un hiperembalse, coge 320 millones de galones de agua. Pero déjame decirte, que tú preguntaste. En este momento las presas tienen más de 860 millones de metros cúbicos de agua. Antes, a 15 días atrás, tenían 700.
O sea, se ha incrementado de 160 millones de metros cúbicos el contenido de las presas. Por suerte, ha sido bastante equilibrado. Las más favorecidas han sido las que están de la ladera sur de la cordillera, o sea, Valdesia, Sabana Yegua, Higüey Aguacate, Sabaneta, pero hay bastante agua en el embalse de Tavera Abajo, que es un embalse intercomunicado. Hay bastante agua en Rincón. En Rincón hay. Atillo no embalsa. Atillo lo que hace es que contiene las crecidas del Yuna. Y entonces vierte cuando casi siempre. Pero Atillo está también con bastante agua. Y una presa que es importante para que usted vea, que es la presa de Mao, también cogió agua. O sea que ha hecho bien. Y como resta todavía unos días más de octubre, que es el segundo mes más lluvioso del año. Para que tú veas. Sí. Entonces el agua aquí ha hecho bien. Ha hecho bien. Cuando fuimos y sin destrozos. Sí, cuando fuimos a la presa de Sabana Yegua, estaba por debajo de su nivel, Pedro. Sí, y como tú dices, un señor embalse. Y qué bueno que ya haya tomado suficiente agua. Ha sido para bien esta temporada. Ok, entonces aquí la lluvia bien, en la Florida no. La Florida, ese cicloncito de 5, ese ciclonazo, que ya por suerte está degradado a tormenta tropical, pero sigue haciendo daño. Ahora con provocando lluvias muy fuertes y muy continuas, que en zonas donde ya había pasado el otro ciclón, el anterior, puede causar inundaciones difíciles, como es en Georgia. En Georgia pasa hoy por Georgia y va rumbo a las Carolinas. Así es. Así que los dominicanos, los hispanos y todos los que estén ahí. Que por cierto, ojalá que hayan tomado en serio, porque aquí no lo tomaban los que viven, porque vive muchísima gente por ahí, sí, dominicanos. Que tomen en serio. Que tomen en serio la cosa. Lo referido a las inundaciones, sí, a las negaciones. Bueno, señores, el tema que podríamos tratar hoy, seguimos insistiendo en el debate público. Vamos a ver, ¿quiénes tienen que ver con la discusión alrededor de los precios de los combustibles? En días sucesivos, lo comenté ayer, los periódicos estiman que ese es el tema de Uvieres y de Cambita. Porque el Nacional publicó Uvieres y Cambita dispuestos a dialogar con el gobierno. Y el gobierno ofreció una mesa de diálogo a los choferes. Yo no sé si esos interlocutores son válidos o pueden ser los afectados de una situación. Porque es un tema de fiscalidad, Pedro. Es decir, ¿tú crees que Uvieres, Cambita y el otro, ¿cómo se llama? El de Conatra, Antonio Martes, ¿tú crees que ellos pueden imponer una agenda relativa a la fiscalidad en la República Dominicana? No. Ellos están por el lado de los efectos. El tema de la fiscalidad produce un efecto en los combustibles, en la comercialización interna de los combustibles, que afecta a los empresarios del transporte y por consiguiente y con más crudeza a los trabajadores del transporte, que son a su vez empleados de esos empresarios del transporte. Los que están sufriendo en la cola de la fila drásticamente, muy fuerte, son los trabajadores del transporte. Esa gente que está moviendo un concho, esa gente que es empleado de una de las voladoras de Uvieres o de Antonio Marte o de Cambita o de esa gente que han acumulado, tienen una acumulación original de capital enorme a través de los años, desde los tiempos del presidente Balaguer, sí, con el historial que ustedes conocen, al punto de que de la rueda de prensa que hace el señor Uvieres, lo hace una poltrona en Arroyo Hondo. Ya no es el local de la calle Concesión Bona número 113 de Unachocín, donde los trabajadores del transporte se dirigen. No, ya. Concesión Bona número 113. No. Ahí era que todos los periodistas íbamos a ese sitio en Villa Consuelo. Eso se acabó. Ya eso se terminó. En la zona donde estaban los sindicatos, lo que han puesto es terminales de autobuses. En la Duarte, en la José Martí, en esa zona por ahí, grandes terminales de autobuses de esos. Muy improvisado. Muy improvisado, un desastre por ahí. Un desastre. De los empresarios del transporte. Y algunos de esos empresarios del transporte han derivado a empresarios del sector turístico.
Así es. Para consolidar sus fortunas. Muy bien, eso lo ofrece una economía en crecimiento. Ahora, el tema del que me estoy refiriendo y que la prensa parece creer que es un tema relacionado con el transporte, es un tema de fiscalidad y es un tema de supervivencia o de garantía del crecimiento económico, Pedro, que tiene la economía hoy. Es muy sencillo. Preguntémonos cuál es la carga que tienen fiscal la comercialización interna de los combustibles. Número uno. Dicen que 40 y tantos pesos por galón de los distintos derivados de los combustibles. Okay. Preguntémonos hacia dónde va ese dinero. 2 destinos tiene. ¿Cuál es el primer destino? Pago de la deuda externa, así mismo dice. Pago. ¿Y el segundo destino? Para fortalecer el presupuesto. Para fortalecer el presupuesto. Una parte de ello va yo te lo resumiría diciéndote más práctico, al servicio de la deuda externa contenida en el presupuesto. ¿Es así? Bueno, pero en este caso es deuda externa, no es contenida en el presupuesto. Pero que la deuda externa se paga todos los años. Sí. O sea, lo que está en el presupuesto, los 231.000 millones de pesos que está señalado como financiamiento del presupuesto, en gran medida tú dices, eso es derivado para conjurar el déficit fiscal. No es para el déficit de deuda, Pedro. Sí. Es para pagar el servicio que se vence en el año. Sí, el servicio específico. Por eso que no está tesorería, sino que pasa a deuda. Correcto. Esa parte pasa a deuda. Entonces, uno lo que tiene, todos nosotros, para empezar, a todos nosotros nos gustaría, a mí me gustaría que el precio del petróleo, de todos los derivados, en el caso mío, el gasoil, y también la gasolina. En mi casa hay un vehículo de gasolina. Entonces que se ponga, ojalá fuera 3 centavos, 3 cheles. Si fuera uno pensando en... Bueno, como es en Venezuela, sí. Es muy barato, pero tienen que importarla porque no alcanzan. Entonces vamos con eso. Entonces, para suplirla. Pedro, para abaratar los precios de los combustibles no podemos decir que está a 10 pesos como estuvo a 10 dólares como estuvo en los años 70 a nivel internacional. Tenemos que decir a cómo está. ¿A cómo está el precio? Entre 72 y 75, está oscilando en este momento. 72, 73, hasta 75 ha llegado. Ha sobrepasado los 75 dólares el barril. Número uno. Número dos, tenemos que decir que hay elementos agravantes de esa situación. ¿Como cuál? Como que la República Dominicana no tiene capacidad para refinar ni siquiera la tercera parte del petróleo crudo que consume. Sí, la refinería de petróleo está en capacidad de procesar, para no decir refinar, de procesar quizás 30 o 33 máximo 33.000 barriles diarios. Consumimos más de 650.000 diarios, imagínense, ahí es que está la cosa. Pero no tanto. Sí, consumimos aquí 150.000 barriles. Eso sí, tú dijiste 600.000. No, más de 150.000. Sí, está cercano a los 160.000 barriles. Sí, así es. Entonces, eso quiere decir que lo otro lo importamos ya procesado con un elemento agravante en el precio procesado. Es el primero. Primera situación es los altos precios de los combustibles. La segunda situación es que importamos la mayor parte del combustible procesado. Sí. Y la tercera situación es que no tenemos capacidad de almacenaje. No hay. Tú no puedes decir, aprovechamos a futuro por los próximos 3 meses tal cosa. No es porque no lo podamos comprar a futuro, tampoco hay recursos suficientes para tú decir, vamos a comprar para no, porque el petróleo se paga puntualmente. Acuérdate que, como tú dices, cada embarcación que llega a la refinería con contenido de petróleo tiene que estar pagada antes de llegar. El capitán... Antes de llegar, te pregunta, ya hicieron la transferencia, ¿dónde está? Y te mandan por FAT la transferencia con la casa matriz, con el banco. Ha sido así siempre. Y luego es que el barco rumba. Aquí se compra petróleo en alta mar. Es mentira, Pedro. Así es. En alta mar, es decir, cuando se hace una cosa en los últimos años, el que esté pasando por ahí. Es así. Le compramos a Ecuador, le compramos a México, le compramos... viene hasta de África. Le compramos a los africanos, a Arabia Saudita, pero el barco está pasando por ahí. No es que le decimos, aló, Arabia Saudita, sí. Háganme el favor, manden un barco ahora que va a llegar dentro de 3 meses. No. Es lo que esté rondando por ahí. Entonces, todo eso uno lo dice para que se entienda que no estamos hablando de una cosa que todos desearíamos. Es que bajen los combustibles. Pero yo desearía que baje todo, si se puede, claro. Nosotros lo que estamos hablando ahora es de que un sector del empresariado
incluso involucrado en el tema, Pedro, mira que, como dice, no nos vamos a pasar, pero un sector del alto empresariado involucrado en el negocio del transporte. No te metas más ni digas nombre, ni ya, que tenemos demasiada vaina encima. No venga. Termine un tema distinto, sí, pero relacionado con la energía. Pero no te metes en eso ya. Relacionado con el sector, con el negocio del transporte, a través de sus medios de influencia dicen, no, es Ubier el que está en eso. Los paros sorpresa, la que se no sabe, y atacan al gobierno por el lado de la última de las lanzas, que es abajo donde la gente sufre el problema, y no arriba donde se genera. Entonces, yo no sé cómo es que el gobierno está manejando eso, pero yo le preguntaría a quienes están en el negocio y a quienes generan grandes riquezas con ese negocio, decirle, miren, ustedes quieren que cambiemos la fiscalidad. Está bien, nosotros estamos de acuerdo. No es reducirlo totalmente, pero vamos a impactar en los precios. Va a haber dos cosas a partir de eso. Número uno, ustedes tienen que buscarle al Estado el dinero. Porque ustedes no le pueden decir al Estado que deje de percibir, ¿cuánto? 5 mil millones de... ¿Cuántos serían los impuestos? ¿Más de 5 mil? Más de 5 mil. 5 mil o pon tú 7, 8 mil millones. 8 mil millones. Vamos a ponerlo en 10 mil para poderlo calcular. 10 mil millones de pesos debe ser un punto porcentual en el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal global, un punto en lo que se redujo, de la reducción fueron 16 mil millones, de 2.5 a 1.9. En términos absolutos, el gobierno intenta reducir el gasto en 16 mil millones de pesos para el año que viene. ¿Es correcto? Eso te aparece en el presupuesto. Entonces, si tú me dices, yo estoy en eso y tú me dices, no, pero espérate, ahora tú me vas a agregar quítate 8 mil, la mitad de lo que yo pienso reducir. Tú me dices, entonces en vez de 16 mil más 8, tú quieres que yo reduzca el presupuesto 24 mil millones de pesos dominicanos. ¿Tú quieres que yo reduzca eso? ¿Qué pasaría si por una razón de orden político este país coge candela, le pega candela una semana y se arma y hay que salir de esto? ¿Qué pasaría si el gobierno acepta una reducción de esa naturaleza a través del impuesto a los combustibles? Bueno, lo primero que no hay que ser un matemático para decir, tendría un impacto fuerte sobre la estabilidad monetaria, ¿o no? Sí. ¿No es el petróleo un elemento en dólares? Por dos razones. Primero, por la reducción que tú tienes entonces que derivarlo al área monetaria. Tú tienes que ver qué situación va a haber entre la relación del precio del peso frente al dólar. Una vez tú hagas eso, tú reduzcas tan drásticamente el ingreso para conjurar el déficit o el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque ese dinero va a impactar a la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es decir, yo como ese dinero cerró pareja. Yo quiero decir que yo con esto me agencio dólares, lo saco por otro lado al exterior, pago compromiso con eso en dólares y aminoro la capacidad de tener que buscar pesos para seguir buscando más dólares por otro. ¿Es así? Así. Entonces, ese es por un lado. Y no te voy a decir que va a impactar la economía, las actividades económicas, te voy a decir que va a impactar la estabilidad monetaria, que obviamente se va a reflejar en la economía global. Pero lo otro que te voy a decir, Pedro, es, si baja el petróleo, el precio del petróleo significativamente interno aquí, ¿aumenta o no aumenta el consumo de petróleo? Pero claro. No, yo pregunto, baja el consumo, le va a decir, mire señores, la gasolina la bajamos, ¿cuánto que quiere hubiera? 32 pesos. Pero cuidado si ustedes compran gasolina, más gasolina de la cuenta. Miren, tengan cuidado, si la gente consume más gasolina, ¿no aumenta la factura petrolera del país? Mira, Pregunto, Pedro, contéstame esa pregunta. Sí, como consecuencia de una reducción drástica. Pero claro, mira, el impuesto a los combustibles que se generó en tiempo de Balaguer fue pensado como un disuasivo al derroche, fundamentalmente, y porque además se estaba generando una carga muy pesada ya en el pago de la deuda y había que garantizar el repago de eso con divisas.
Por eso se crea la figura. Entonces, para que la gente no crea que este comentario lo está condenando a que paguen petróleo caro, yo le estoy diciendo. Es que siempre ha habido un consumo. Yo le estoy diciendo, es una solución integral. Primero, el no Juan Ubiere, ni Cambita, ni el señor Antonio Marte, es que le van a decir al gobierno cuál es la alternativa de ingreso fiscal. Es el alto empresariado que tiene que decirle, miren, por este lado bajen eso y por aquel lado garanticen fiel y eficientemente el mismo nivel, al menos el mismo nivel de ingreso fiscal, porque no hay ninguna posibilidad de que sea menos de ahí, Pedro, porque ya el presupuesto está diseñado, porque ya se diseñó cuál es el control del gasto, del déficit fiscal, etcétera. Yo quisiera llamarle la atención al empresariado, porque el rentismo, cuando tú tienes una enorme cantidad, renta, a causa de que negocios a veces retail, ¿tú sabes lo que es el negocio retail? Y el comercio, la grande plaza, la que se... Creen que la vida va a mantenerse igual. Si aquí se daña la economía, los bolsillos primeros que van a gritar son los de los grandes de este país. ¿Saben que dentro del todo el tercer mundo nosotros somos la sexta economía de mayor actividad en el comercio al detalle? Eso se llama, Pedro, sí, claro. Del mundo. Sí. Pero además, Pedro, nosotros tenemos... Es sorprendente cómo la economía dominicana en ese aspecto está sustentada en lo que llaman la demanda. Sí, por último, Pedro... lo que te quiero decir, lo último que te quiero decir es, si tú te vas a poner a eso, ya yo te voy a dejar, ya no, casi tenemos que irnos. Mira, el tema fundamental también es este. No es verdad que la economía dominicana está creciendo solo por el lado del endeudamiento, como señalan voces agoreras. No. Si se revisa el desempeño de las cuentas nacionales, te vas a dar cuenta que hay un renglón que se llama, ¿cómo se llama? Capacidad interna. El nivel, la economía a nivel interno, sí, la demanda interna. La demanda interna, la economía. Pero si no, señores, miren, si no, Plaza Pero lo dice el Fondo Monetario, de eso que le estoy hablando. ¿Cómo se llama lo otro? Lo de los... El nacional, la cadena, todo eso. No, estarían cerrando en vez de estar abriendo oficinas. Es que el Fondo lo ha venido destacando en cada uno de sus informes sobre el comportamiento de la economía dominicana. Inicia... Impulsado por un incremento constante de la demanda interna, la economía dominicana creció tanto y luce tanto. Pedro, tú sabes qué le critico yo al gobierno. La demanda interna. El gobierno mantiene una política comunicacional basada en Amway. En Amway, sí. Aquella que le dicen, el presidente fue a una visita sorpresa. Pedro Cava estaba muy mal. Y cuando el presidente fue a la visita sorpresa, sonrió y ya está bien. Eso es Amway. Entonces, eso está muy bien para que sea un colchón, decir, bueno, a un programa específico. Pero aquí, lo que yo estoy diciendo, lo debería estar diciendo el gobierno. Mira, antes de ir, porque ya está nuestro invitado aquí, yo quería tratar un tema que es complementario al que acabas de tratar, que es energético. Miren, a mí me dio pena ver ayer al ministro de Energía y Minas, Antonio Isacón, de informar en un evento relacionado, bueno, el segundo foro de energía sostenible, dar a conocer allí que el Ministerio de Energía y Minas autorizó a la empresa AES International, pero que es representada en este caso por AES Andrés, a construir un gasoducto hasta San Pedro de Macorís para suministrar a la planta Quisqueya 1 de 236 megavatios, que en este momento, como todo el parque generador, o casi todo el parque generador de San Pedro de Macorís procesa en búnker, sí, para que esa planta Quisqueya 1 de 236 megavatios, gemela con otra, de eso que voy a hablar, que es propiedad de Barrick Gold Corp, allá en Pueblo Viejo, de la mina de oro y plata de Barrick en Pueblo Viejo, que es la que suministra energía mediante una línea dedicada de 220 kVA, directo desde San Pedro hasta Cotuí, para que te hagas una idea de lo portentoso que es. Bueno, que ese gasoducto, dijo el ministro Yeto, que autorizó la construcción del gasoducto y que también que le dijo a los constructores que debería tener la capacidad suficiente para eventualmente
suministrar combustible al resto del Parque Quisqueya y a las unidades del ciclo combinado de CESPEN. Yo diría, yo le agregaría a esta expectativa que tiene, porque es una expectativa, no fue una orden expresa del Estado, como debe ser, como parte cuando usted tiene un plan de expansión en un país que se respete y que se ejecuta según las normativas. Ese gasoducto tiene que tener las dimensiones suficientes para transportar el gas natural que demanden Quisqueya 2, otra planta igual que Quisqueya 1 de 236 megavatios de Jejaina, de la familia Vicini. Y debiera tener también el suficiente capacidad de transporte para suministrarle gas natural al parque generador de Collentris, 300 megavatios, 3 plantas turbogas que se alimentan con gasoil del señor Rolando González Bunter. Y debiera tener también gas natural suficiente para mandárselo a una planta que se llama Sultana del Este de Jejaina, del grupo Vicini, que está a 1 kilómetro a distancia de ahí, o 2 kilómetros en línea recta, que procesa Bunkersea de 150 megavatios, que por cierto, como es la planta que suministra energía para todo el polo turístico del este, le estaría suplantando la energía cara que se produce con Bunkersea, con energía barata, con gas natural. Pero tú sabes que a estas alturas ese proyecto fue anunciado por los ejecutivos de Barrigol hace 2 meses. Fueron a Palacio, del presidente de la República. Y el propio ministro estaba ahí, pero todavía Jejaina ni tampoco Rolando González Bunter han dicho que están interesados en comprar gas natural. Magnífico. A estas alturas, 2 meses después. Bueno, Pedro. Cuando el ministerio tiene la expectativa de que se incorporen 750 megavatios más a gas natural. Señora, apresaron a Keiko Fujimori, vamos a decir eso. La embajadora ya fue a la Junta Central Electoral. Su primera visita a la Junta Central Electoral, la embajadora de los Estados Unidos. La muchacha hija, al padre la Suprema Corte de Justicia le revocó el indulto y lo mandó a la prisión, pese a que él dijo que se moriría del corazón porque ya no aguanta más. ¿Quién es? El señor Fujimori. El señor Fujimori. Y como una ñapa, también le llevaron a la hija, que fue la que llegó muy pegada en las elecciones pasadas, que la perdió por pocos votos. Nos recordó no hay persecución judicial ahí. No, ahí está. Ahí el mismo juez que ha metido a todo el mundo preso. Pues bueno, y hoy, señores, no le vamos a robar más tiempo a un apreciado amigo nuestro de muchos años, que ha hecho una vertiginosa carrera política después de ser un líder sindical importante y de los maestros, que es el profesor Rafael Santos. Que por cierto nos va a hablar seguro de las elecciones ayer. El secretario de Educación del Partido Revolucionario Moderno, lo tenemos hoy en el programa. Nos vamos a ir a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato.